Capítulo 10. Un norte para la patria. Cuando llegamos al norte, nos encontramos con un ejército diezmado, desordenado, prácticamente vencido. Pero mi amigo había aprendido que ya era todo un general, y no por nada San Martín dijo en su momento que Belgrano era lo mejor que teníamos en América. Con firmeza, con el ejemplo, con mucha pena y esfuerzo, Manuel fue ordenando a las tropas del ejército del norte que debía dar cara a la avanzada española que llegaba desde el Alto Perú. Con muchos más hombres y armas que nosotros, pero no había aventuras imposibles, no para Manuel Belgrano, al menos, y esa convicción suya nos contagió a todos. A mediados de abril, en pleno campamento, tuvimos una enorme sorpresa, la más grata que Manuel podía esperar. Serio, quizás todavía sin entender cómo había llegado hasta allí, uno de los soldados anunció que una dama quería entrevistarse con el general. Yo estaba con él, lo vi salir de la comandancia apurado, como presintiendo quién lo buscaba. A unos pasos, sonriente, sin que el largo viaje le hubiera quitado ni un poco de su belleza, estaba María Josefa Ezcurra, Pepa, su amada. Quizá la visita de María Josefa, que al fin era libre de su matrimonio forzado, pues su marido y primo la había dejado para volverse a España, renovó las fuerzas de mi amigo. Lo cierto es que para cuando se cumplió el segundo aniversario de la Revolución, Manuel tuvo una idea genial. El 25 de mayo de 1812 hizo bendecir la bandera celeste y blanca, la misma que le había ordenado destruir, con una misa solemne en la Catedral de Jujuy. Era todo un símbolo y un gesto que a los jujeños los terminaría de convencer de que mi amigo era el hombre que los conduciría a la victoria, aunque hubiera que sufrir y mucho antes de lograrla. Las tropas españoles, muy superiores, se acercaban peligrosamente a la capital jujeña, bajado del Alto Perú. El triunvirato, que gobernaba desde Buenos Aires, dio una orden que a Belgrano le costó acatar. El ejército del norte debía retroceder hasta Córdoba, dejando tras de sí tierra arrasada. Como cada soldado, como casi todos los jujeños, yo escuché acongojado la proclama de mi amigo, el general, que se dominaba para que la emoción no le quebrara la voz. Los pobladores debían abandonar sus casas, sus sembrados, sus animales, sus bienes. Todo aquello que no pudiera ser transportado sería incendiado. No había que dejarle a los enemigos nada con qué proveerse. Era una retirada, pero a la vez una forma de dar batalla. 800 kilómetros nos separaban de Córdoba. Sería una odisea, y por eso, y a su pesar, mi amigo fue inflexible. Había que cumplir la orden, costara lo que costase. Tras 10 días de dolorosa marcha, nos detuvimos a la orilla del río Las Piedras. Allí, el coronel Eustoquio Díaz Vélez, que cuidaba la retaguardia del éxodo, dio batalla a la avanzada realista que nos pisaba los talones. Cuando las tropas españolas asomaron frente al río, la caballería de Díaz Vélez se le fue encima, sea pato o gallareta, habrá dicho Eustoquio, que nunca perdía el humor y menos la valentía. Y allá fue a triunfar. Al final del día, cuando la noticia de la victoria llegó al campamento, donde esperábamos junto con Belgrano, Manuel me estrechó de un brazo y me dijo, premonitorio, que ese pequeño triunfo no era menor. Y no se equivocaba. Pocos días después, nuestro ejército acampó en las cercanías de Tucumán. 3 importantes enviados de la ciudad pidieron entrevistarse con el general. Hablaban en nombre de todos los tucumanos y le aseguraron que el pueblo estaba dispuesto a sumarse a sus tropas, si él aceptaba detener la retirada y dar batalla a los españoles. Y Manuel, que tenía muy presente el triunfo de Díaz Vélez en Las Piedras, aceptó el pedido. Desobedecería la orden de retroceder hasta Córdoba y allí mismo entraríamos en combate. En las vísperas de la batalla, una mujer se presentó al general. Respetuosamente, le pidió que le permitiera atender a los heridos de las primeras líneas de combate. Belgrano, al principio, se rehusó. Por razones de disciplina, no era muy efecto a que hubiera una mujer en el regimiento, pero ella se plantó. Era una negra valiente que no se achicaba nunca. General, vengo acompañando al ejército desde la Revolución. Perdí a mi marido y a uno de mis hijos en Huaqui. Quiero pelear. Manuel la miró, al principio serio, como si le hubiera molestado la insistencia. Parecía que iba a enojarse, pero después sonrió. «¿Me parece conocida usted, señora?»
Me llamo María Remedios, le dijo ella, y agregó pícara en una voz baja. Puede ser que nos conozcamos de cuando a usted le gustaba robarle las frutas a los vecinos. Manuel se rió. María Remedios se quedaría con nosotros, y por cierto, que sería de enorme ayuda. El 24 de septiembre de 1812 nos enfrentamos en las tropas de Pío Tristán, que nos doblaban en número. Parecían una mala broma que justamente fuera el peruano Pío, nuestro ex compañero de Salamanca, casi un viejo amigo, quien dirigiera a los realistas. El destino había querido que nos reencontráramos en tiempos de guerra enfrentados. La batalla duró 2 días, 2 días terribles que todavía tengo muy presentes en mi memoria. En medio de la lucha, que por momentos se tornaba muy desfavorable, fuimos testigos de un hecho que muchos consideraron milagroso. Una enorme manga de langostas apareció de pronto oscureciendo el cielo. Al principio nos confundió a todos, por igual, pero cuando vimos que los españoles abandonaban sus posiciones y sus armas, comprendiendo que las langostas peleaban a favor del ejército revolucionario, que eran nuestras aliadas. Alentados por este mensaje de la naturaleza, redoblamos los ataques. Juntos, patriotas y langostas, pusimos en fuga a buena parte de las tropas realistas. A fin de la segunda jornada de lucha, habíamos triunfado. Cuando terminó la batalla y estábamos festejando, Manuel preguntó por María Remedios. La había visto en las primeras líneas, cuidando heridos, ayudando, peleando. Y para sorpresa de todos, él, que en un primer momento no le quiso dar permiso de pelear junto a las tropas, la llamó a su lado y le puso una mano en el hombro solemne. María Remedios lloró de emoción cuando el general la nombró capitana del ejército. Tucumán fue, quizás, la victoria más importante de la Guerra de la Independencia, tanto que cambió las cosas por completo. En Buenos Aires, el primer triunvirato fue reemplazado por otro, y mi amigo recibió una nueva orden, que era el premio que más esperaba. Ya no debíamos retroceder, sino regresar hacia el norte, a recuperar lo que tanto dolor había abandonado. No fue nada fácil, por supuesto. 5 meses tardamos hasta llegar a Salta, donde, una vez más, nos enfrentamos a las tropas realistas, otra vez superiores en números y armamentos. Y el 20 de febrero de 1813, nuevamente vencimos a Pío Tristán. Con los triunfos de Tucumán y Salta, la independencia, sin duda, estaba más cerca, aunque todavía faltaba mucho para verla brillar. Capítulo 11. Dolores en lo alto. Como si pronunciara lo que casi un año después nos pasaría en el Alto Perú, a pocos días de la victoria de Salta, Manuel sufrió una mala noticia. María Josefa se volvía a Buenos Aires. Ella estaba embarazada, pero Manuel recién se enteraría del nacimiento de Pedro, su hijo, mucho tiempo después de que ocurriera. No sé si él estaba enterado de que ella esperaba un hijo. Si lo supo, nunca me lo dijo. Yo no puedo saberlo, aunque imagino que Pepa, consciente de que su amado estaba dirigiendo un ejército en guerra, no se lo habrá dicho para no cargarlo con un peso más en medio de una campaña que no sería nada fácil. Después de los triunfos en Tucumán y Salta, teníamos que consolidar la victoria más al norte, pero no pudimos. Todo conspiró para que los españoles esta vez se tomaran revancha. Mi amigo el general estaba enfermo y desde Buenos Aires, por mucho que insistiera, no llegaban los refuerzos que pedía. Las armas, las provisiones, ni siquiera las mulas para transportar la poca carga que teníamos. En octubre de 1813, ya adentrado en el Alto Perú, caímos derrotados en una primera batalla, la de Vilcapugio. Ese día perdimos una gran cantidad de hombres, casi toda la artillería y muchas piezas de fusil. Fue una derrota aplastante. Sin embargo, Belgrano no se dio por vencido, como nunca lo hacía. En poco tiempo reorganizó las tropas y un mes después, con más coraje que fuerza, enfrentamos otra vez a los realistas, esta vez en Ayohuma. Lamentablemente, fue una nueva caída que destruyó al ejército del norte. En ese día funesto, en lo peor de la batalla, en medio de los tiros y los sablazos, avanzando entre el humo y el polvo, sin miedo a la carga de los caballos y a los cañonazos, María Remedios volvió a lucirse, aunque esta vez no estaba sola. Junto con ella, trajinaban sus 2 hijas.
Las tres se destacaron por su enorme valentía, su solidaridad, su patriotismo. Esas mujeres, que luego serían conocidas como las niñas de Ayohuma, llevaban agua, alentaban a los soldados, curaban a los heridos, peleaban. Yo sé que María Remedios del Valle y sus hijas, junto con Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí, se instalaron para siempre en el corazón de mi amigo. Después de las derrotas consecutivas, el gobierno destituyó a Manuel de su cargo como jefe del Ejército del Norte y nombró en su lugar al general San Martín. Hacia fines de enero de 1814, los dos generales se fundieron en un abrazo en la posta de Yatasto, a donde habíamos llegado en nuestra retirada. Ambos se admiraban mutuamente y se respetaban. Por eso, mi amigo Manuel no tuvo ningún problema en entregar el mando del ejército y quedar como jefe de uno de los regimientos. Tiempo después, sin embargo, y en una increíble muestra de ingratitud, Belgrano fue enviado a Buenos Aires, procesado por sus derrotas. Nadie se fijaba en los enormes esfuerzos que venía realizando, casi sin recursos, enfermo, poniendo el cuerpo y ofreciendo la vida, desde antes de la Revolución de Mayo. Parecerían haber olvidado que las dos victorias más importantes de la Guerra de la Independencia se debían a su coraje y su liderazgo. No les importó. Yo lo acompañé en su triste regreso. Belgrano, que era un héroe de la patria, aceptaba que algunos gobernantes, desde sus cómodos sillones, se permitieran juzgarlo. A pesar de los dolores y la tristeza, mi amigo se repuso, y pronto tuvo la alegría de que la justicia triunfara. Fue sobreseído de su causa, y no solo eso, el mismo gobierno que se había atrevido a juzgarlo, ahora le encargaba que viajara en misión diplomática a Inglaterra y a España. Lo despedí en el puerto de Buenos Aires a principios de 1815. Antes de zarpar, Manuel, bromeando, me invitó a ir con él. Como cuando éramos unos niños, vámonos, Francisco, me gritó desde el bote que lo llevaba al barco. Me reí, hice el amago de arremangar los pantalones para meterme en el agua, lo saludé con la mano emocionado. Pasaría casi un año hasta que nos volveríamos a ver. Yo regresé a mi familia, a mis asuntos personales. Manuel, una vez más, estaba al servicio de la patria.